Muy buenas noches, le damos una vez más la bienvenida en esta preciosa noche, o tarde o mañana, donde sea que usted se encuentre. Una vez más le damos la bienvenida a su servidor, el hermano Moisés Arabia. Le saludamos desde la Iglesia de Cristo, Comunidad Luz y Vida de West Virginia, de la ciudad de Moorefield. Hermanos amados, una vez más estamos conectándolos a través de este medio, ¿verdad? Haciéndolo llegar a su casa una vez más, día miércoles, nuestro estudio bíblico o discipulado, o como usted le pueda llamar. Pues es un honor y una bendición una vez más estar con ustedes. Deseando pues verlos pronto, primero Dios, espero que cada familia se encuentre muy bien en cada lugar donde esté, esperando que cada uno de los miembros de su familia pues estén muy bien. Esa es nuestra oración. Estamos orando para que el Señor no solamente traiga una cobertura espiritual, sino que también pues pueda cubrirlos en todas las áreas, ¿verdad? Pues estamos pidiéndole al Señor que sea Él el que lleve la manera de cómo usted pueda llevarse. Bueno, como les he dicho, no quiero acostumbrarme a este movimiento porque me hacen falta estar reunidos, tomarnos un cafecito juntos, ¿verdad? Sentarnos a la mesa y compartir alimentos, ¿verdad? Pero Dios es bueno y hay que aprovechar bien el tiempo. Hemos estado hablando sobre todo este movimiento que ha estado pasando y verdaderamente hemos encontrado a través de la escritura y por los medios, pues que quién no está preocupado en este momento en todas las áreas. Lugares de trabajo tal vez no están sacando sus horas completas, algo otros pues los jóvenes que están en las casas no hay qué hacer, ellos están muy mal, pero hermanos amados, este es un momento de tener nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón pues vamos a hacer un estudio sobre cómo hemos venido hablando sobre nuestra salvación, sobre la preparación como iglesias el tiempo de Cristo, estar listos. Pero creo que tenemos que pasar esto primero. Esta prueba tenemos que pasarla. Algunos pues han dado manifestación, testimonio de ello, que les ha ido pues, se han animado, como les decía, están saliendo a las calles cantando alabanzas y predicando aún el evangelio. Las autoridades de ciertos países, Dios bendiga a esos países, Dios bendiga a esos presidentes, ¿verdad? Antes de que comencemos vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y ya estamos abiertos en el nombre de Cristo Jesús para nuestro estudio bíblico. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Amantísimo Padre que moras en las alturas, tú que estás a la diestra del Dios Padre, sentado, observándonos cómo nosotros podemos estar de esta manera. Venimos delante de ti, levantando nuestras manos, Señor, en señal de gratitud, pidiéndote, Señor, que seas tú el que las limpie y las purificas. Padre, por favor, te suplicamos tu presencia, invocamos tu presencia. Espíritu de Dios, eres bienvenido. Padre, sabemos que tú vas a llevar el control como lo tienes hasta este momento. Jesucristo, te damos gracias por toda la obra que has hecho por nuestras vidas. Por lo tanto, queremos hoy que seas tú dirigiéndonos a través de tu Espíritu. Espíritu de Dios, toma control de cada mente, cada corazón. Por favor, te lo suplicamos, que cada alma que vaya a escuchar de nuestro estudio bíblico a través de lo que tú vayas a hablar a cada uno, Señor. Guíanos conforme a la necesidad del pueblo. Por favor, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Hermanos, vamos a estar hablando sobre la vida eterna. Usted ha visto que hemos traído ese seguimiento en cuanto al perdón, en cuanto a la salvación, en cuanto a la misericordia, en cuanto a
a la crucifixión de Cristo, perdón de pecados, en cuanto a cómo podíamos sentarnos a comer sobre Él. Y hemos hablado en el último tema sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque verdaderamente Él está vivo, Él no está muerto. Él murió, pero resucitó al tercer día, tal como Él nos lo había dicho. Vamos a hablar en este momento, vamos a tocar un tema muy interesante para cada uno de nosotros. Esto es, si dice, si usted le pone pues como idea central, vamos a hablar, vamos a ponerlo como idea central, viviremos para siempre en la presencia de Dios. Eso es vida eterna. O sea, pero la pregunta es, ¿viviremos para siempre en la presencia de Dios? Vamos a aplicar todas estas cosas en Apocalipsis Camino, si usted, capítulo 21, vamos a estar leyendo el capítulo 21 del 1 al 8 y el capítulo 22 del 1 a 5, si usted toma notas. Si no, de todas maneras, pues queda ahí grabado, pero sería bueno que usted lo fuera leyendo conforme está en la palabra de Dios. Ok, vamos a leer palabra de Dios. Honramos al Padre, al Hijo y a su precioso Espíritu. Leemos el versículo 1 hasta el 5 de Apocalipsis 21. Y dice su palabra: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más, ya no existía más. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mire qué precioso. Entonces, como le dije, vamos a hablar sobre la vida eterna. Entonces usted me va a decir: pero ¿qué tiene que ver esto con la vida eterna, estos versículos que hemos leído? Un nuevo cielo y una tierra nueva. Entonces, una vida eterna, ¿a dónde la va a vivir? Se supone que aquí en la tierra está constituido que el hombre muera una vez y para siempre. Entonces, hay una vida, y dice que hay una segunda muerte, pero la muerte segunda, hermanos amados, es la espiritual. Entonces, usted no va a querer morir en cuanto a eso. Porque dice en el principio, leíamos que en el principio, Adán, el pecado entró por un hombre, por Adán, y ahí murió. Pero también por otro hombre llamado Jesucristo vino la vida, y vino una vida nueva. Entonces, hermanos amados, quiere decir que hay una muerte espiritual y una muerte secular, que todos, así es que, ¿y cuántos tenemos miedo? ¿Cuánto nos da el temor de morir? Muchos, hermanos amados. Aunque confiamos en la palabra de Dios, pero si entendemos verdaderamente que en la resurrección de Cristo fuimos resucitados. Pero, hermanos amados, ese es un proceso. Pero para eso tenemos que tener una vida eterna. ¿Y la vida eterna en dónde está? La vida eterna solo se obtiene en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué es la vida eterna? La vida eterna es para que nosotros vivamos, como dice aquí, un cielo nuevo y una tierra nueva. No es en sino una tierra nueva. Entonces, mire, podemos comentar desde los dos capítulos, porque vamos a leer hasta del 5 al 8. Este capítulo 1 lo vamos a leer del 1 al 5, y de ahí del 6, del 5, del 6 al 8 vamos a leer el otro, sería una parte. De ahí vamos a estar leyendo Apocalipsis 22. Entonces, pero note esto. Aquí entre los dos, la descripción de Apocalipsis en el 21 y el 22. ¿Cómo será la vida eterna? ¿Será fascinante? Ambos capítulos describen un mundo en el que Satanás ya habrá sido juzgado,
con los enemigos de Dios y la muerte misma. Apocalipsis 20 dice esto, miren, déjenme decirle esto, 20, 10, 15. Ahí mismito, miren. Dice Apocalipsis 20, 10 al 15. Y el diablo que es engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, cuya presencia hallaron la tierra y los cielos. Y no se hallaron lugar para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según las obras. Entonces, oigas eso, ¿para qué la vida eterna? Decimos, oh no, yo tengo vida eterna, hermanos. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que ser llevados. Todos. Y diga usted, no, la iglesia no ve porque yo soy. Todos vamos a ir a padecer. Porque se van a abrir los libros. Entonces allá los libros se van a abrir. Acuérdese que no ha sido por obra que nosotros, pero hay obras que esas obras que nosotros hicimos y no teníamos que haberlas hecho van a ser juzgadas. Entonces, ¿por qué necesitamos vida eterna? Mire qué precioso. Entonces, los versículos del 1 al 5 resultan tres características de esto será una condición eterna. Primeramente, describa como un estado distinto a todo lo que conocemos o imaginamos. Cuando Jesús regrese con poder y gloria, toda la creación será transformada, según Isaías. Hermanos amados, Isaías 66, versículo 22. Vamos a leer lo que dice. Esa es una profecía de cómo verdaderamente nosotros podíamos tener, según lo que Satanás va a estar en un lugar, pero dependiendo qué clase de vida, porque son dos. O tienes vida eterna en Cristo Jesús o tienes vida eterna en el Seol. Miren lo que dice Isaías, déjenme ir, Isaías 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor. Así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Mire lo que dice. Entonces, ¿por qué hacía esa escritura? ¿Por qué lo llevaba ahí? Porque estamos hablando que en el versículo 20 que leíamos iban a ser en el juicio del trono blanco. O sea, ese juicio, hermanos amados, va a ser algo tan tremendo, hermanos amados, que ahí es donde se va a juzgar todo. Entonces, nuestra vida eterna. Ahora, si usted me acompaña, acabamos de leer Isaías 66. Llama a esto la creación, cielos nuevos y cielo y tierra. Isaías 65, ahí mismo un versículo más. Perdonen, porque ya lo había dejado. Isaías, capítulo, dimos el 66, ya lo leímos, ahora vamos al 65. Déjenme llegar. Gloria a Dios. Isaías 65. Amén. Creo que vamos a leer versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17 de Isaías 65. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. No serán recordadas las cosas primeras, ni vendrá a la memoria. Oiga, ¿qué estábamos leyendo ahí? Basado en lo que dice. Mire lo que dice. Vi cielo nuevo, tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existirá más. Y vi una ciudad, la Santa Jerusalén, la que descendía del cielo. Dios se para como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Versículo 4.
Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, lo que estábamos hablando de Elías. Y el versículo 5 dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, Él hace nueva todas las cosas. ¿Quién hace nueva todas las cosas? Mire, vayamos a 1 Corintios capítulo 15, de ahí, 1 Corintios 15, 26. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, versículo 26. Hemos andado sondeando por esa escritura todo ese día. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Entonces, mire lo que está diciendo. El Señor creó, esto se lo estaba compartiendo con muchos, con los jóvenes cuando estábamos hablando del tema de la vida eterna. El Señor creó, dice la Biblia, que Él creó un abismo. Y ese abismo separaba, dice, de los cielos con la tierra. Entonces, hermanos amados, para que usted y yo tengamos esa vida eterna, ¿a dónde iremos? ¿Y qué clase de vida eterna? Déjeme decirle. La vida eterna en Cristo Jesús, nosotros vamos a ir a este lugar que lee. ¿Ok? Pero si nosotros morimos sin Cristo, teniendo una vida eterna, pero sin Cristo, porque hay vida eterna sin Cristo, y ese es en el Seol. Entonces, note que entonces, ¿qué pasaría? Según Pedro, según lo que acabamos de leer, las primeras cosas van a pasar. Entonces, tú y yo, nos ofrece a alguien, Cristo Jesús, nos ofrece vida eterna. Pero vida eterna, ¿dónde? En el cielo nuevo y en la tierra nueva. Por eso dice, y vi la santa Jerusalén, y que venía como una novia ataviada. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Al creyente, al que es creyente. Hermanos amados, te estamos hablando a ti, la iglesia, porque este es el último tiempo. Esta es la raya del último tiempo. Entonces, leamos Romanos capítulo 8, 21. Mira lo que dice Romanos 8, 21. En primer lugar, Pablo escribe la carta de los romanos, comenzando de esta forma. En cuanto al sacrificado a los ídolos, sabéis que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo acá? Perdón, estoy en Corintios. Perdóneme, es Romanos 8, perdóneme, hermano amado. 8. Entonces, ¿qué es lo que, regresemos al tema, la vida eterna? ¿Qué es lo que le dije? Que el único que nos ofrece esa vida eterna con un cielo nuevo y estas cosas que leímos, que no van a acontecer. Allá ya no se va a hablar del diablo en ese lugar. Pero mire lo que dice Pablo, Romanos 8, versículo 1. Por lo consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos cosas totalmente diferentes. El que no ande conforme al Espíritu y el que no ande conforme a la carne. El que ande conforme a la carne no va a ver, no va a tener esa vida eterna libre de Satanás, libre de todas estas cosas que acabamos de leer. Mire, las cosas pasaron, no habrá, dice, Dios mismo será con ellos y enjugará Dios toda lágrima y de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Pero hermanos, si estamos en Cristo Jesús, porque no va a haber condenación, ¿ok? Vamos a ir a ese juicio, al tribunal de Cristo. Pero hermanos amados, ahí es donde se van a abrir todos los libros. Entonces, note lo que dice el 21. El 21 dice, de la creación misma será también libertada, de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Se lo leo de nuevo. De la creación misma será también liberada la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria a los hijos de Dios. Entonces, note, ¿quiénes van a tener vida eterna
en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Los hijos de Dios. Sigo más adelante, miren, aquí hay un dato que pone. No hay una manera idónea de describir el lugar donde Dios mora. Nosotros estamos en el futuro, ya que será separado del pecado, que tanto ha dañado a la creación presente. Cuando leemos acerca de su arquitectura, o sea, cuando leemos acerca de lo que Dios hizo, mire lo que dice aquí. Voy a leerlo para que tengamos sentido de la gloria futura. Versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este siglo presente no son dignos de ser comparecidos con la gloria que se nos hace revelada. Versículo 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente o aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces, ojo esto. ¿Quiénes son los que van a tener vida eterna? Los hijos de Dios. Entonces, creyente, tú que estás escuchando hoy, amigo, tú eres un creyente. Y si tú dices, porque en verdad, no, yo soy ateo, pero si estás oyendo este momento, tú quieres tener vida eterna en Cristo Jesús, no va a haber condenación, pero necesita uno confesar. ¿Confesar qué? Confesar el pecado. Arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados. Arrepentirse de toda maldad. Entonces, ¿por qué? Porque hemos hecho maldad. Pero la Biblia dice, la Biblia declara que nosotros tenemos abogado a Cristo. Pero para tener abogado a Cristo en aquel tribunal, hermanos amados, tenemos que tener una relación. ¿Qué abogado defiende a alguien si no sabe el caso? Hermanos amados, pero Cristo conoce nuestro caso. Él sabe desde el principio y Él sabe cuál es el fin. Pero Él necesita que nosotros también demos prueba de ello. Entonces, ¿cómo va a ser que obtener la vida eterna si no tenemos a Cristo? Mira adelante, hay una escritura en 2 de Pedro capítulo, lo escribía yo aquí, 2 de Pedro 3. Mira lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 13. Aquí está hablando de una promesa. Le voy a leer desde el 11. Puesto que todas estas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debe ser vosotros en santa conducta y en piedad? Versículo 12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Versículo 13. Pero según la promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia de Dios. Esperamos nuevos cielos, nueva tierra. Ahí donde mora la justicia de Dios. Pero hermanos, no solamente dice la palabra que no es solamente del diente al labio. La palabra dice que nosotros tenemos que tener un arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos para que nosotros podamos venir a Cristo. Y ya estando en Cristo, tenemos esa promesa de una vida. Esperamos unos cielos nuevos. Y esa es la vida eterna, hermano, de la cual habla. Entonces, vayamos tengo otro versículo por aquí, déjenme buscarlo. Hechos capítulo 3, 21. Hechos 3, 21, mire lo que dice. Hechos, Hebreos, perdónenme, siempre me equivoco otra vez. Hechos 3, capítulo 21. Del capítulo 3, versículo 21. Voy a leer del 20. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado del antemano para vosotros. Versículo 21. Y a quien el cielo debe recibir hasta el día de la resurrección de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló
por boca de sus santos profetas, desde tiempos antiguos. Mire qué tremendo. Entonces, para que nosotros vengamos a tener una vida eterna, nosotros tenemos que buscar lo que dijo Pablo. Pablo en Corintios, vamos una vez más, 1 Corintios, capítulo, o 2 Corintios, perdónenme, 2 Corintios, capítulo 5. ¿Cuántos se recuerdan? Hemos estado hablando de eso, de venir a ser una nueva criatura en Cristo. Miren lo que dice Pablo en el versículo 5. 5:11, vamos a leer del 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Versículo 12. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para lo que se jactan en apariencia y no del corazón. Versículo 17 dice esto: de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Mire lo que dice el 18. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué debemos de hacer para tener vida eterna? Tenemos que reconciliarnos con el Padre, de donde éramos eternos. Nosotros, hermanos amados, éramos eternos. Dice el apóstol Pablo que éramos nosotros en el principio. Éramos espíritu. Y yo pienso que es una oportunidad la que tenemos ahora de venir para acá. Ahora leamos los versículos 6 y 8. Y me dijo, ahí mismo en Apocalipsis, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. De ese es el que le estaba hablando. Hermanos amados, ese lago se fue hecho solamente para 3 personajes. En el principio, cuando Dios hizo ese lago, lo hizo solamente para 3 personajes. Para el diablo, el falso profeta y la bestia, la serpiente antigua. Hermanos amados, lo vamos a leer. Entonces, note esto. Aquí dice, ¿la vida eterna estará llena de vida? Pregunta, ¿verdad? ¿La vida eterna con Jesús es solo para los creyentes? Hermanos, ¿qué cree usted? Yo veía algo acá, mire. ¿Cuál será el paradero eterno de las personas que no creen en Jesús? ¿Cuál será? 20:11. Mire lo que leíamos. Apocalipsis 20:11. Estamos en el 21, pero el 20:11 nos está sirviendo. ¿Cuál sería para los que no? Mire, la pregunta aquí era, ¿cuál será el paradero eterno de las personas que no creen en Jesús? Primeramente, le quiero volver a mencionar esto. El lago de fuego no se hizo para todos. Porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, a toda la humanidad. Entiéndase esto. El mundo no es la tierra, el mundo es la humanidad. Entonces, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, o sea, al mundo, a ti y a mí, que envió a su único hijo, a Jesucristo, para que viniera a buscar lo que se había perdido y salvarlo. Pero ¿cómo es ese proceso? Creyendo. Por eso, mire, ¿cuál será el paradero eterno de las personas que no creen en Jesús? Este será el paradero. Este será el lugar donde las personas, en el lago de fuego, junto con estos personajes. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron de la tierra y los cielos se
hallaron el lugar por ello. El 11, aquí está, el 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. De los libros fueron abiertos y otros fueron que en el libro de los cuales murieron fueron bautizados por los que estaban escritos en los libros. Quiero leer el 15. Y el que no se encuentre escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Le di al principio 11 y 12. Pero hermanos amados, ¿para qué fue? Miren lo que dice el versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que estaban en la muerte y el Hades. Entregaron a los muertos que estaban en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Al lago de fuego. Versículo 15. Y el que no se encuentre escrito en el libro de vida fue arrojado al lago de fuego. Hermanos, entonces, ¿qué es para que tú y yo estemos escritos en el libro de vida? Tenemos que tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, para tener vida eterna en Cristo Jesús, tenemos que confesar que Cristo Jesús es nuestro Señor. ¿Solamente? Sí, no. Tenemos que arrepentirnos de toda maldad. De todas. Miren lo que dice, por eso la listita aquí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego. Entonces, hermanos amados, quiere decir que nos vamos todos. Ojo, pero por eso vino Cristo. Aleluya. Por eso es que vino el Señor Jesucristo, para salvar lo que se había perdido. Cristo vino a rescatarnos a nosotros. Ahora, viene por segunda vez, pero viene para todo aquel que ha confesado que Él es Dios. Por eso, lo importante es de creer en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Confesar nuestros pecados, porque si no hay sangre de cordero sobre nuestra vida, no hubiera habido perdón, multitud de perdón de pecados. Pero hubo necesidad de derramar sangre, y esa sangre, la única, es de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Sigo adelante aquí para tener una idea de lo que le estoy diciendo. La Nueva Jerusalén será el lugar rebosante de vida eterna, pues dice que habrá en ella agua de vida gratuita. Eso es lo que acabamos de leer. Versículo 6. También me dijo, hecho está. Mire, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. Gratuitamente, no vamos a pagar, hermanos amados. Mire lo que decía el profeta Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 2, 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jeremías, Eclesiastés, Isaías, Jeremías 2:16. Gloria a Dios. 2:13. Mire lo que dice el versículo 2, el capítulo 2 de Jeremías, capítulo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Mire qué tremendo. Fuente de agua. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas, grietas que no retienen agua. Oye eso, mire lo que dice. Dos males tiene mi pueblo, me han abandonado, a mí que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, grietas que no retienen el agua. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tenía una conversación con un hermano hoy, esta tarde, que me llamó hace mucho tiempo que no lo miraba. Me llamó y hablábamos con él y yo le decía algo a él. ¿Sabe lo que ha pasado con nosotros? Lo que en mí pasó, lo que en mi persona pasó, es que
hicimos a un lado a la creación, hicimos a un lado al Creador. Y empezamos, dice Pablo, hicimos a un lado la creación y empezamos a adorar a la criatura. Hermanos, ese es el problema que ha caído la iglesia hoy en día. Y todavía aún así decimos que nos vamos porque tenemos vida eterna con Cristo. Ojo en esto. Porque si nosotros hemos hecho a un lado a la fuente de agua viva, que es Cristo, y estamos idolatrando hombres, nosotros estamos mal. Mira, hermano, nosotros le enseñamos a Cristo. Ve a Cristo. Ahora, si usted está buscando al hombre, lo que ha pasado, la iglesia entera, nosotros pensamos que estábamos sujetos conforme la ley a los hombres como la palabra dice. Pero hermanos amados, ¿cuántas veces recomendé en la sujeción de un hombre? Pero dependiendo, hermanos amados, ¿cuándo uno se va a sujetar? ¿En qué clase de hombre? Si este hombre está sujeto a Dios, si este hombre no ha hecho a un lado, si este hombre no está agarrando agua de una cisterna que está agrietada o de un pozo. Porque el pozo y las cisternas son humanos, pero la fuente de agua viva es Cristo. Y es humano, pero es Dios. De Él fluirán. Entonces por eso es que dice la Biblia, de ti fluirán sobre ti ríos de agua viva. Eso es lo que, pero ¿qué es ríos de agua viva? Es palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, hombres de letra y hombres del espíritu, lo que leíamos. Entonces, el hombre que camina conforme a la carne y tiene un conocimiento perfecto en la palabra, hermanos amados, cualquiera le dice amén y sigue uno detrás de ellos. Pero el hombre que camina en el espíritu, por eso, iglesia amada, amigo, hermano en Cristo, lo que necesitamos es el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo obtenemos? Tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo. Si no somos bautizados del Espíritu de Dios, no recibimos los dones. Dentro de uno de esos dones está el discernimiento, hermano. Yo quisiera decir, yo tengo discernimiento de espíritu. No, hermanos amados. El don que yo tengo es de servir, de ser predicador, a la palabra de Dios. Ese es el don que yo tengo ahora mismo. Amén. Pero claro, esperemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Lo que necesitamos es el Espíritu de Dios, hermanos amados. Entonces, de dos males, dice el Señor, se ha quejado de nosotros. Lo hemos echado a un lado a Él, fuente de agua viva. ¿Y cómo entonces queremos tener la vida eterna? Mire, vamos a Juan capítulo 4. San Juan o Juan, como usted le llame. Juan capítulo 4. Lucas. Juan capítulo 4. Versículo, les he estado hablando bastante de esto. Mire lo que dice. Vamos a leer del versículo 10 hasta el 14. Este es el famoso, para hacerle en memoria, hemos estado hablando del famoso diálogo que tuvo la samaritana con el Señor Jesucristo. Hasta que ella tuvo ese diálogo, lo identificó. Cuando ella aconteció estas cosas, esto es lo que Cristo le dijo. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él habría dado agua de vida. Mire qué tremendo. Se lo voy a leer una vez más el 10. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, mire, uno tiene que conocer el don de Dios para saber quién es el que tiene las aguas de agua viva. Él es Cristo. El único fuente de agua viva es Cristo. Los demás solo somos pozos y cisternas. Pero mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Versículo, le voy a leer el 13 y el 14. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba
de esta agua volverá a tener sed. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué agua le estaba diciendo? De la agua de un pozo. Sigamos mejor el versículo 11. Ella le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacar? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Oiga eso. Entonces, ¿en quién estaba puesta la mirada o la fe de la samaritana? En el padre Jacob. Pero el que bebe agua ya no le dará, tendrá sed jamás. Versículo 14. Ahí donde le pregunta entonces, el 13. Respondió Jesús y le dijo, todo el que tome de esta agua volverá a tener sed. ¿De cuál agua? De la del pozo. ¿De cuál agua? De la que da un pozo. De la que da una cisterna. Entonces viene y le dice, pero el que beba del agua, 14, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré se convertirá en él en una fuente que brota para vida eterna. Aleluya. Una fuente de vida que brota agua, vida para vida eterna. Entonces, hermanos amados, ¿de qué estaba hablando el Señor? Mire, hermanos, dos cosas, Jeremías 2, ahí voy deteniendo. Dos cosas tengo en contra de ti. Hemos hecho a un lado al Señor. En este tiempo que hay aflicción en el mundo, volvámonos a Cristo. Amigo, amiga, vuélvete a Cristo. Hermano, hermana, volvámonos a Cristo. Este es el tiempo. La vida eterna no es así nomás. Necesitamos tener esto. Y para que entonces, mire lo precioso que dijo Jesús, de la agua que sale del pozo vamos a tener sed jamás, siempre, siempre. O sea que no me quedé conforme lo que el hombre dijo, ¿ok? Pero el agua de agua viva que yo daré, versículo 14, pero el que beba del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Aleluya. Aleluya. Mira qué precioso. Agua de vida eterna. Una vez más. Ya leí los otros. Vamos a Romanos 3:22. Creo que ya lo leímos. Déjenme ver. Romanos 3:22. Mire, habla de la misma justificación. Entonces, hermanos, si nosotros no buscamos verdaderamente, mire lo que dice Pablo en Romanos. Todos estos datos se los estoy dando porque verdaderamente nosotros necesitamos tener vida eterna. Pero ¿cómo? ¿Cómo la vamos a obtener? Con la justificación por medio de la fe en Jesús. Versículo 3:22 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿De qué está hablando? Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Versículo 21. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, oye esto, solo para los cristianos evangélicos, no, porque por eso la ley, la justificación no viene por la ley. El hombre muchas veces justifica tu pecado.
el hombre muchas veces hace y dice por la ley, pero dice clarísimo, porque la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de ¿quién? De Jesucristo, sino por medio de la fe. Es decir, versículo 21, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Para obtener vida eterna tienes que tener fe en Cristo Jesús. Y esa fe es la que Él murió en el Calvario. Primera de Juan, corramos ahí. Primera de Juan, creo que tengo el 5. Vamos a leer varias ahí en Primera de Juan. Primera de Juan, déjame ver si estoy bien. Sí, 5 del 4, capítulo 5, 4 y 5. Mira lo que dice. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? Entonces, ¿cómo se cree? Mire, se lo vuelvo a leer. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, hay que nacer de nuevo. Para tener vida eterna hay que nacer de nuevo. Entonces, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué fe? La de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, ¿se acuerda? La locura del Evangelio. ¿Quiere que se la lea rapidito? Corintios. Se lo he estado leyendo porque, hermanos amados, no va a pasar esas cosas. Corintios, 1 Corintios, el 18. Mire lo que dice. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que creemos, los salvos, es poder de Dios. Entonces, para el que cree, la locura de la cruz, de que Cristo murió, esa es la fe que tenemos que tener. Cristo murió en la cruz y murió una vez y para siempre. Y perdonó nuestros pecados anteriores y los que están. Aleluya. Mire, sigo adelante ahí en el mismo capítulo, en la misma de Juan. Creo que ahí estoy, déjenme ver. No, ahí solamente. Pero quería leerles algo bien principal del versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿Quién nació de Dios? Cristo. Entonces, dice el versículo, esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? La que pusimos en la palabra, allá 1 Corintios 18. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Puedo seguir más adelante en Efesios 2, 8, 1. Y ahí voy a ir para pasar a los otros. Efesios 2, 8, 1. El libro de Efesios. Mire lo que dice Efesios. Estoy. Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Se recuerdan? Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aleluya. Entonces, mire qué precioso. Nosotros para eso teníamos que llegar y lograr esas cosas. Leo los últimos versículos, de ahí nada más el 6.
Ahora vamos a leer el 7. Del 21 de Apocalipsis, para ir terminando con ese capítulo. Al vencedor, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominantes, es lo que estábamos diciendo, mentirosos no heredarán. Entonces, ¿quién es el que vencerá? Mire, para ver lo del lago de fuego, para ver lo del infierno, usted ve la historia de aquel rico y Lázaro. El abismo los dividía. Pero me voy a detener ahí, porque si no me atraso un poquito. Primera de Juan, en el 1:8. Mire lo que dice el 1:8 de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, para obtener vida eterna, tenemos que decir que somos pecadores. Porque muchos dicen que no son pecadores. Mire lo que dice el versículo. Ahora, se lo voy a volver a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Un pecador está hablando, pero mire lo que tiene que hacer para dejar eso. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiar de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se da cuenta? Todo esto para que nosotros podamos obtener vida eterna. Primera de Pedro, hay uno más ahí. Primera de Pedro. Déjenme ver. Primera de Pedro, capítulo 1, en el 5. Primera de Pedro 1:5. Rapidito lo leo. Que si sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Qué es esto, hermano? Es la esperanza. Mire lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia inconmovible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. La fe, no se le olvide, en Cristo, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La salvación que tenemos no esa es la del lago de fuego, pero necesitamos una salvación que es la que va a ser revelada en el último tiempo. Y si nos encuentran en eso, entonces nosotros habremos logrado eso. Vamos al capítulo 22 y ahí vamos terminando. Del 1 al 5 se lo voy a leer rapidito. Capítulo 22. Son los dos capítulos que le dije para hablar. Es un estudio bíblico que estamos haciendo. Usted puede seguir sondeando. Capítulo 22 de Apocalipsis, están en sus versículos del 1 al 5, vamos a darle lectura. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios, del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 clases de frutos, donde su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 3. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán ahí, y sus siervos le servirán. Versículo 4. Ellos verán el rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad la luz de la lámpara, ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Note esto. Entonces, ¿quién es el Cordero de Apocalipsis? ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el que lo da? ¿Qué conceptos erróneos podemos tener acerca de la vida eterna?
preguntas que le hago se las dejo así. Dale tiempo a las participaciones. Dale tiempo a tu tiempo. Dale para que te medites. ¿No habrá lugar en los cielos donde está Cristo? ¿No habrá lugar en el cielo donde no esté Cristo? ¿Usted cree que no habrá lugar en el cielo donde Él no se encuentre? Hermanos, si la fe dice, Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que no ve, la convicción de lo que obtiene. Entonces usted lo va a ver a Él por fe, porque usted tuvo fe en Él cuando Él salpó de aquí. Yo quiero llevarlo, hermanos amados, al capítulo 11 de Hebreos. 10 de Hebreos. Pero le voy a leer el 11 porque ese es lo que a nosotros nos va a llevar. En cuanto a la pregunta que le hice, ¿no habrá lugar en el cielo donde no esté Cristo? Mire esto. 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Entonces, si tú tienes fe en Cristo, lo vas a ver. Vamos a ver su rostro, como acabamos de leer. En la vida eterna, eso es lo que vamos a tener. Todo lo que acabamos de leer aquí. Mira qué tremendo. En el versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tendrá necesidad la luz ni la lámpara, ni el sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Pero note ¿quién es el Cordero? Versículo 1, se lo vuelve. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. Nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero inmolado. En medio de la calle de la ciudad, y uno y otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y al otro lado de Dios, del Cordero, estará ella y sus siervos y le servirán. Entonces, si tienes fe en Cristo Jesús, viviremos todas estas cosas que dice Apocalipsis del capítulo 1 en adelante. Vamos al 10. Te voy a leer el capítulo 10. Vamos a leer Juan 3, ya lo leímos. El capítulo 10. Ahora, voy a leer 19 creo, sí, 19 al 21. Dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Es por su sangre que tenemos entrada. Por eso es que su sangre es la que cubre multitud de pecados. Si la sangre de Cristo no cubre, si la sangre de Jesucristo no cubre el pecado en ti, no tienes entrada. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? ¿Entrada a dónde? A la vida eterna. ¿A dónde? ¿Y dónde se vive la vida eterna? En los cielos nuevos. Aleluya. Hermanos, como una esposa. No como novia, como una esposa. Como la esposa del Cordero. Vamos a estar gozándonos. Ya no tristeza, ya no llanto, ni dolor. Para todo el que cree y alabe al Señor. Amigo, yo te invito hoy, esta noche, que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Si nunca has oído de Él, o nunca le has recibido, o has oído de Él, pero no has tenido el sentimiento, es porque no has leído la Escritura. Nadie, que está aquí, no te va a convencer. El que te puede convencer si tú le das lugar es el Espíritu de Dios. Y Él es el que está ahora mismo ahí contigo. Hermano, hermana. Esto es lo que nosotros necesitamos. Vuelvo a leer esto una vez más. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, ¿en dónde tenemos nuestra confianza? Tenemos nuestra fe, nuestra confianza en que Jesucristo derramó su sangre preciosa y cubrió multitud de pecados para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo
que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Dónde fue todo esto? En la cruz del Calvario. Versículo 11, versículo 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aleluya. Gloria a Dios. Agua pura. ¿Quién nos da esa agua? Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa agua? La palabra de Dios. Ella es la que nos limpia. Por eso, hermano, hermana, busca tu devocional, siempre mantén. Amigo, yo te invito a que busques. Veremos el rostro del Señor. Pero si nosotros nacemos de nuevo. Paso número 1. Creer que Cristo es nuestro Salvador. Y ahí tenemos vida, una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo vamos a obtener los pasos que hemos ido viendo. Cuando naces de nuevo, vienes a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y de ahora en adelante empiezan a ser nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ya no en ti, ya no en el hombre, ya no en la organización, ya no en la religión. No, en Cristo Jesús venimos a ser. Entonces, ya estando en Cristo Jesús, nosotros tenemos entrada por su muerte en la cruz. Aleluya. Tenemos entrada porque su sangre es puesta y abre la puerta para entrar al lugar santísimo. Entonces vamos de paso en paso, vamos de aumento en aumento, como dijo el proverbista, hasta que el día sea perfecto. Aleluya, hermanos, quisiera seguir compartiendo un poquito más, pero a cuestión del tiempo, pero si usted quiere, usted nos llama, podemos seguir compartiendo con usted. Y quiero terminar acá con lo de la mujer samaritana en el capítulo 4. Miren lo que dice el capítulo 4. Allá con el diálogo que tuvo la samaritana, pero me voy a adelantar a los últimos versículos. Creo que lo tengo anotado por aquí. Déjenme ver. Juan 4. Sí, es el versículo que leí. Juan capítulo 4, versículo 3. Sí, ese fue el que le leí. Y le voy a leer el 5. Mire el versículo 3 de Juan 4. Salió de Judea y partió otra vez a Galilea. No es ese el que les leí. ¿Cuál es el que les leí? Perdón, versículo 8. El 10 fue, perdón. Regreso al 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le harías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Pues hoy, esta noche, el Señor te pide a ti. Conforme a esta escritura. Ahora Él nos está diciendo, ¿qué quieres? Pidámosle agua a Él. Pidámosle agua a Él. Y Él nos dará esa agua. Mire lo que dice el versículo 13. Respondió Jesús y dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿De cuál agua? De lo que hablábamos en Jeremías 2. Agua de pozo o agua de cisterna. Los pozos a veces son hombres, cisternas también pueden ser hombres o pueden ser organizaciones. Cristo es el agua de vida eterna. Fuente de agua de vida eterna. 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo
le daré se convertirá en él una fuente de agua que brote vida eterna. Yo cierro mi Biblia y con ese es el que yo termino. Se lo vuelvo a repetir. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed jamás. ¿De cuál? Agua de pozo o de cisterna. Acuérdese bien, una vez más le recuerdo, Jeremías 2:13. Pero dice el 14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Cierro mi Biblia hoy sí. Y hacemos una oración. Agua de agua, fuente de agua de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Y si bebemos de esa agua esta noche, oiga lo que dice, si bebemos de esa agua esta noche, según lo que dice la Escritura, lo que le dijo Jesucristo a esta mujer, si bebemos hoy, esta noche, de esa agua, sobre nosotros, dentro de nosotros, brotará un río de agua viva para vida eterna. Aleluya. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este precioso momento que nos permitiste. Espero, Señor amado, ver cumplido el deseo que tú hayas tenido o hacer la voluntad en la cual tú nos mueves a esto. Padre amado, que no sea sentimiento de hombre lo que leíamos, sino que sea voluntad de ti, Padre. Bendigo tu nombre, Señor amado, y exaltado seas por los siglos de los siglos, Señor. Bendecimos a cada oyente que haya escuchado, Señor, esta noche, o aquel que esté escuchando en este momento, o aquel que lo vaya a estar escuchando más después, en cualquier momento que lo escuche, en cualquier lugar que se encuentre. Si esté en un cuarto de hotel, si esté en un cuarto de recámara, si esté en un cuarto de su casa, si esté en un vehículo, donde quiera que se encuentre, por favor, Espíritu de Dios, preséntatele como te le presentaste a la samaritana y ofrécele agua de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por la iglesia Comunidad Luz y Vida aquí en Moorefield, West Virginia. Te doy gracias por las iglesias vecinas, Padre. Te doy gracias por cada ministro, Señor, a nivel nacional, a nivel mundial, donde quiera que se encuentren. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice las autoridades, Padre. Bendice el presidente Donald Trump. Bendice cada presidente, Señor amado, de cada nación. Bendice senadores, Padre. Bendice el senador de West Virginia. Bendice al sheriff de Moorefield. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, las autoridades de Moorefield, bendícelas en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, oye la voz del Espíritu de Dios. Seamos obedientes a lo que dice su palabra. Su palabra dice que nosotros podemos escuchar su voz. Y Él nos habla en diferentes formas, por diferentes formas. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Padre. Amén y amén. Amigo y amiga, tú que estás escuchando, yo siempre voy a insistir. Te invito en el nombre de Cristo Jesús que hagas una oración de fe. No te hago un compromiso, no es para avergonzarte, simplemente para que reconozcas que para tener vida eterna hay que tener esos pasos. Primeramente, creer en el Señor Jesús. Cuando has creído, tú lo recibes en tu corazón. Y recibirlo en tu corazón es que has nacido en Él, has nacido de nuevo en Él. Y entonces cuando has nacido de nuevo, obtienes una nueva vida en Cristo. Y esa vida en Cristo, Él te va a llevar. Y entonces vas a ser un servidor de Él, que vas a brotar agua viva. De ti fluirán fuentes de agua viva eterna. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico, que seas tú, Padre, convenciendo a la humanidad de pecado. Arrepintámonos. Casi nadie quiere hablar de esto, pero hay que arrepentirlos. Antes de ir al cielo y tener vida eterna,
hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Él es fiel y justo. Leíamos en su escritura, que Él será nuestro juez, fiel y justo. Él es nuestra justicia. Justificado nos hizo en la cruz del Calvario y nos compró por precio de sangre. Amigo, amiga, voy a hacer esta oración. Si tú quieres, acompáñame y oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas, tú que estás sentado a la diestra del Dios Padre, en esta preciosa noche te damos gracias por la oportunidad que nos dices de escuchar tu palabra. Por favor, Señor Jesús, ahora yo entiendo que tú eres el Señor que murió en la cruz y que resucitó, que eres el Hijo del Dios vivo. Yo lo creo en mi corazón, pero también lo confieso con mi boca, que tú eres mi Salvador. Pero antes de todo, yo te pido perdón por mi pecado. Soy pecador y quiero que me laves con la sangre preciosa para que yo pueda tener entrada al reino de los cielos. Yo confieso que soy un pecador. Yo te confieso a ti que necesito que tú seas mi Salvador. Quiero obtener vida eterna y solamente es por medio de ti, Jesús. Dame esa vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Yo confieso esta noche que tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, tú que me estás ayudando a orar por las almas nuevas que están viniendo a Cristo. Amigo y amiga, tú que hiciste esta oración, ve y busca una iglesia, la más cercana que tengas. Si estás cerca en el área de nosotros, pues aquí hay iglesias que tú puedes estar. Pero también aquí está nuestra congregación, ¿verdad? Pero en el lugar que estés, busca, si has hecho otra, busca una iglesia, busca tener una Biblia y busca estar orando siempre. Que Dios te bendiga, la paz de Cristo con cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga mucho. Amigos, amigas, hermanos, amigos en Cristo, por favor, sigan orando por nosotros para que el Señor nos siga dando tiempo para hablar y espacio de hablar de su palabra. En el nombre de Jesús. Maranata, Cristo viene, Cristo está con nosotros, Cristo está aquí. Su presencia podemos sentir. Aleluya. Hasta la próxima. El sábado estaremos reunidos. Quizás posible nos acompañen algunos hermanitos. No lo sé todavía, no me lo han confirmado. Pero primero Dios, que estemos todos juntos haciéndole culto al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.